En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Ofrecemos la celebración de la Santa Misa en acción de gracias por los favores recibidos a Carmen Suárez, por la salud de Victoria Kay Van der Blick y por el eterno descanso de Francisco José Cano. Y antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, anteriormente no pude hablarles como a hombres movidos por el Espíritu Santo, sino como a individuos sujetos a sus pasiones. Como a cristianos todavía niños, les di leche y no alimento, sólido, pues entonces no lo podía soportar, pero ni aún ahora pueden soportarlo, pues sus pasiones los siguen dominando. Porque mientras haya entre ustedes individuos envidias y discordias, ¿no es cierto que siguen sujetos a sus pasiones y viviendo a un nivel exclusivamente humano? Cuando uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, ¿no proceden ustedes de un modo meramente humano? En realidad, ¿quién es de Apolo y quién es de Pablo? Solamente somos servidores, por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe, y cada uno de nosotros hizo lo que el Señor le encomendó. Yo planté, Pablo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. De modo que ni el que planta ni el que riega tienen importancia, sino solo Dios, que es quien hace crecer. El que planta y el que riega trabajan para lo mismo. Si bien cada uno recibirá el salario conforme a su propio trabajo. Así pues, nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de Dios, la casa que Dios edifica. Palabra de Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Desde el lugar de su morada observa a todos los que habitan en el orbe.
Él formó el corazón de cada uno y entiende sus acciones. Dichoso el pueblo escogido por Dios. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor se alegra el corazón y en Él hemos confiado. Dichoso el pueblo escogido por Dios. El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera se los llevaban, y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no los dejaba hablar, porque sabían quién era él. Al hacerse de día, salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando. Dieron con él e intentaban retenerlo para que no se les fuese. Pero él les dijo: «También a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios. Para eso he sido enviado». Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hermanas, hemos escuchado el Evangelio según San Lucas en el capítulo 4, los versículos del 38 al 44. Y ciertamente que aquí en este texto que hemos escuchado hoy se nos presenta un día de la actividad de nuestro Señor Jesucristo. En realidad, en la vida del Señor, el día, o más bien las 24 horas del día, tienen su sentido y tienen su misión. De día, el Señor Jesucristo lo utiliza para hacer el bien al prójimo, para hacer el bien a los hermanos. Y de noche el Señor lo dedica para dirigirse a Dios, es decir, en su relación con Dios. De día la relación con los hermanos y de noche la relación con Dios. Llama la atención hoy el texto del Evangelio no solamente por la curación de la suegra de Pedro, sino el relato que continúa después de esta curación. Al ponerse el sol, vean cómo el texto sagrado, queridos hermanos, nos ubica inclusive no solamente en el lugar, sino también en el tiempo. Dice al inicio del texto: en aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. Deducimos dónde está Jesús. ¿Dónde estaba la casa de Simón? En Galilea. Y concretamente dentro de la Gran Galilea, ¿en qué pueblo o en qué ciudad? En Cafarnaúm. Por lo tanto, cuando Jesús sale de la sinagoga, es de la sinagoga de Cafarnaúm. Era la única sinagoga que había. Y luego se nos relata el texto de que la suegra de Pedro estaba con fiebre muy alta y el Señor la curó. Pero vean cómo continúa el texto. Al ponerse el sol,
Podrían ser las 5 de la tarde, las 6 de la tarde. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera, con cualquier mal, la gente solía llevarle a los enfermos al Señor Jesús, y Él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. Pero miren, queridos hermanos, el texto como dice: de muchos de ellos, no dice de todos, de muchos de ellos salían también demonios. Es decir, que no todos los que llevaban a la presencia de Jesús eran enfermos físicamente. Muchos de ellos iban enfermos porque llevaban un demonio. Dice el texto sagrado: al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera, se los llevaba. Y dice, y de muchos de ellos salían también demonios. A veces pareciera, y eso a veces en comentarios modernos, de que se dice, bueno, no, es que la gente de aquel tiempo aducía todo al demonio porque no sabían las razones o las causas de las enfermedades. No es cierto. La gente de aquel tiempo tenían tanto conocimiento como el nuestro. Y vean que aquí el Evangelio es clarísimo en decir, algunos sí tenían enfermedades físicas, pero otros venían poseídos por el demonio, y a todos los curaba el Señor. Es decir, que la fuerza del demonio no es una historia, no es un cuento. Hay posesiones del demonio en los seres humanos. Y si bien es cierto, hay enfermedades que son físicas, hay enfermedades que son producidas porque nuestro organismo o nuestro sistema no está bien. Pero hay otras enfermedades, queridos hermanos, que no tienen el origen en una situación orgánica nuestra. Hay enfermedades que nacen precisamente porque hay un demonio en nuestra vida. El demonio de la falta de perdón, por ejemplo, cuando hay una persona que no es capaz de perdonar, que no es capaz de olvidar las cosas negativas en la vida, esa persona está enferma. No hay un daño físico. Es más, hay tantísima gente que va a los médicos y los médicos le dicen, no tienes nada. En tus exámenes estás bien. Pero la persona se siente enferma. La persona se siente mal. Allí hay un mal. Allí hay una enfermedad. Y hoy el Evangelio nos dice que el Señor los curó a todos. O sea, hoy podemos pedirle al Señor que nos conceda la curación, que nos conceda la sanación, ya sea física o espiritual, porque el Señor Jesús ha venido a eso precisamente. Y termina diciendo el texto sagrado. Vean entonces que pareciera que durante toda la noche, porque el texto dice al ponerse el sol, pero luego a reglón seguido dice al hacerse de día, salió a un lugar solitario. Entonces la página del Evangelio de hoy nos presenta la actividad de un día de nuestro Señor Jesucristo. Un día curando, un día expulsando demonios y un día haciendo oración a su Padre. Lo que les decía hace un momento, de día ayudando a sus hermanos y de noche fortaleciendo su relación con el Señor. Que así sea. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida.
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es de todos nosotros, agradable sea a Dios Padre Todopoderoso. Que esta sagrada ofrenda, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que dé fruto en nosotros lo que realiza el misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario y nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor criaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente el himno de tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija, a tu hijo Francisco José, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido y a la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Nos unimos a través de esta oración con los hermanos que por alguna razón no podrán acercarse a la Sagrada Comunión. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre nosotros. Hermanos, la celebración de la Santa Misa ha terminado. Podemos ir en paz. Del cielo ha bajado